Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es lo que el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos. Juan capítulo 8, el Señor Jesucristo establece una verdad extraordinaria que habría de cumplirse cuando el Señor en el Calvario realizó una obra terminada, completa y perfecta. Terminada, completa y perfecta. Consumado es, dijo el Señor Jesús, entregó su vida por nosotros, murió, fue sepultado y resucitó sin relación con el pecado. Pero la verdad se encuentra en la libertad que Él nos ha dado. Hemos sido liberados o libertados, dice la palabra. Lo importante es descubrir, identificar, examinarnos y saber si verdaderamente somos libres. Es crucial, es importantísimo, es de vida que tú y yo podamos identificar que en cada una de las áreas de nuestra vida podamos entender que hemos sido libertados, liberados por la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, pero es ahí donde necesitamos tener libertad. Si ya hemos sido liberados o libertados, debemos disfrutar libertad. Y para poderlo entender, o para poder entender a qué me refiero, podríamos identificar o podríamos hablar de algunos ejemplos. Por decir, alguien que está en la cárcel y que está cumpliendo una condena y que en los juzgados el juez determina que no hay evidencia o que por alguna situación, llámese, no hay evidencia suficiente para culparlo o que simplemente se le da o se le otorga la libertad a ese personaje, a esa persona, y se sella y se determina que tal persona ha quedado en libertad, mientras esa persona no sea notificada y esa persona tome acción en el sentido de que salga de la cárcel, no va a poder disfrutar de la libertad. Ya ha sido liberada, pero mientras la persona no salga, no podrá disfrutar libertad. Y el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, versículo 36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero podemos ver cómo hoy en día, en la práctica, muchos creyentes que han sido libertados, es decir, todos nosotros los que hemos creído en Jesús, todos nosotros los que hemos nacido de nuevo, podemos, si creemos y entendemos correctamente lo que ha sucedido con nosotros en Cristo, que hemos sido liberados o libertados, podemos disfrutar el ser libres. Pero aquí va otro ejemplo. Cristo Jesús pagó por los pecados de todo el mundo, de todo el mundo. Pero hay muchos que lo ignoran. Pero hay muchos que no conocen acerca de esta verdad extraordinaria. Pero hay muchos que desconocen y no conocen a Cristo. ¿Por qué? Porque no les ha sido predicado. O hay muchos que han renegado esta extraordinaria obra redentora y salvadora de Jesucristo. Por lo tanto, aunque Cristo nos libertó, y muchos no lo creen y no han recibido esta preciosa obra redentora, terminada, completa y perfecta de Jesús, no pueden y no podrán disfrutar esa libertad. Así es que acompáñeme por favor a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Así es que para estar firmes en una libertad que ya nos ha sido concedida, necesitamos conocer de qué se trata este proyecto salvador y de libertad, si lo podríamos llamar así, esta obra de libertad, esta acción, este poder que nos ha dado libertad. Dice, estad firmes en la libertad. Necesitamos conocer qué es lo que la Biblia nos está enseñando, qué es lo que Dios nos está revelando a través de su Hijo Jesucristo y su obra terminada. Necesitamos conocer, entender y creer correctamente para poder estar firmes en ello. Dice, con que Cristo ya nos hizo libres. Estar firmes en esa libertad, con que Cristo ya nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Recuerdo una historia, y esto es verídico, en donde
en los Estados Unidos había esclavitud. No sé si usted recuerda o le han platicado al respecto, pero cuando el presidente en aquel entonces de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, decretó nacionalmente, es decir, la libertad de la esclavitud, la abolición de la esclavitud, muchos terratenientes o poderosos en los Estados Unidos no revelaron esto a sus esclavos. Y muchos siguieron siendo esclavos a pesar de que la esclavitud había sido abolida, a pesar de que ya eran libres, a pesar de que ya eran libres. Así es que no solo necesitamos conocer de qué se trata, pero entender de qué se trata y creer correctamente lo que Dios nos dice. Es fundamental. Romanos capítulo 6, y me gustaría que me acompañara a ir a Romanos capítulo 6, el versículo 18 y el versículo 22. Romanos capítulo 6, versículo 18, y dice, y libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. Y libertados del pecado, ahora sois siervos de la justicia. Y el versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos, dice la escritura, siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Fíjese cómo es interesantísimo lo que dice Romanos. Como fruto la santificación, no como objetivo, no como alcanzar y perseguir para recibir bendición de Dios, como muchos creyentes lo intentan practicar. Como objetivo la santificación, no, la santificación es el fruto de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Y para eso necesitamos conocer, entender y creer correctamente la palabra, la escritura, el evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Así es que hemos sido libertados, ya no somos esclavos, hemos sido libertados del pecado. Pero fíjese cómo acentúa esta libertad y cómo lo expresa el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice, Dios nos ha liberado o nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado, afirmo, dice el apóstol Pablo, que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es que tú y yo ahora espiritualmente nos encontramos en el reino de Cristo. Espiritualmente hemos nacido de nuevo. Espiritualmente somos nueva creación, creados en la justicia y santidad de la verdad. Espiritualmente eso es lo que somos. Físicamente seguimos teniendo el mismo cuerpo hasta que Cristo venga por nosotros y nos dé un cuerpo glorificado y estemos para siempre con Cristo, como lo dice la Escritura en Corintios, en Tesalonicenses. Pero nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestros pensamientos no cambiaron cuando venimos a Cristo, sino que a través del conocimiento de la palabra, sino que a través de renovar nuestra mente con la palabra es que hemos sido transformados en nuestra manera de pensar. Y dice la Escritura que según nuestra manera de pensar, así será nuestra manera de vivir. Es importante que nosotros podamos entender esto, porque en ello se encuentra el éxito de que tú y yo podamos ser libres, porque Cristo ya nos hizo libres. Y hemos podido ver a través de la historia, y no de la historia antes de nacer, sino de la historia de nuestra propia vida, alrededor de nosotros, a muchos creyentes, y no solo muchos creyentes, sino nosotros mismos. Si, habiendo sido libres, vivíamos bajo condenación y culpa, esclavos. No podíamos disfrutar libertad. Dice la Escritura que Cristo perdonó todos nuestros pecados porque pagó por ellos, pagó la deuda completa. Todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron cubiertos, pagados en el Calvario. De tal manera que no hay condenación para los que están en Cristo. Y habiendo conocido, entendido y creído correctamente esta verdad, podemos entender que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Pero
Antes de entender estas cosas, aún siendo cristianos, vivíamos en culpa y en condenación. La Escritura dice que el Señor Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre siendo rico para que nosotros en su pobreza seamos enriquecidos. Y la riqueza del Señor, la bendición del Señor enriquece. Es la bendición del Señor en Cristo que nos enriquece y no añade tristeza con ella. Y nosotros, antes de conocer, creer y entender correctamente esto, sufríamos escasez y padecíamos y nos entristecíamos por el manejo de la economía, porque perdíamos cosas materiales. Poníamos nuestro corazón en todas estas cosas y a veces creíamos que Dios no respondía. Y a veces creíamos que nosotros habíamos hecho alguna cosa o habíamos actuado de alguna manera equivocada para estar sufriendo y viviendo estas situaciones. Definitivamente que cuando entendimos y creímos que más bienaventurado es dar que recibir, que el que siembra escasamente cosecha escasamente y el que siembra abundantemente, abundantemente cosecha, cuando entendimos que Dios ama al dador alegre y que Dios ha puesto su bendición en nosotros para que nosotros seamos generosos porque somos administradores de lo que Dios ha puesto en nuestras manos, entonces cuando nosotros damos, el fluir de la prosperidad viene a nuestras vidas. Pero tuvo que suceder que nosotros tuvimos que conocer, entender y creer correctamente y operar en fe, actuar, porque recuerde, no solo se necesita creer, sino se necesita actuar. Según creemos, así hablamos. El hablar es poner nuestra fe en acción. El actuar es poner nuestra fe en acción. Y actuamos de acuerdo a la fe. Según creemos, así hablamos. Según creemos, así debemos de vivir. Y según creemos, de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra. Pero quisiera que regresáramos a Romanos capítulo 6. ¿Por qué es tan importante que tú y yo podamos entender lo que ha sucedido con nosotros? Ya hemos sido libertados de toda opresión. Recuerda que el mismo diablo que oprimía y que inclusive oprime a todo aquel que se deja, aquel que ignora, aquel que no tiene conocimiento acerca de lo que es en Cristo, si es un creyente nacido de nuevo. Entonces, si no entendemos y conocemos estas cosas que hemos sido libertados, no podemos disfrutar libertad. Y todo depende de cómo renovemos nuestra mente con la palabra de Cristo. No hay otra manera de hacerlo si no es a través de la Escritura, si no es a través de la palabra. Podíamos decir muchas cosas al respecto. Por ejemplo, si yo quisiera enumerar puntos en donde yo pueda demostrar si amo a los demás, si perdono a los demás, o si soy un dador alegre, o si soy de cierta manera, humanamente hablando, podría enumerar muchas cosas, muchos puntos por hacer. Y si bíblicamente o en la Escritura puedo encontrar versículos que me digan acerca de mi comportamiento o de mis actitudes para entender si estoy obrando en amor, en perdón, en ser un dador generoso, si estoy obrando correctamente de acuerdo a la palabra de Dios, también podríamos enumerar muchos puntos. Pero es importante que nosotros entendamos que no se trata de que nosotros vayamos a perseguir todos estos puntos para lograr hacerlos. Pero es importante que entendamos que el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones y que nosotros podemos amar a nuestros hermanos y amar a Dios porque Dios nos amó primero. Y si el amor de Cristo mora en nosotros, nosotros tenemos el poder de amar. Así es que no hay obstáculo ni limitación para amar y amar de acuerdo a la Escritura. Así es que, aunque muchos en este nuevo año definen objetivos y puntos a lograr, es importante que nosotros también identifiquemos, pero de acuerdo a la Escritura, que como hemos sido bendecidos de una manera extraordinaria en Cristo, su amor está en nosotros, nos ha perdonado totalmente. Por eso la Escritura dice, así como habéis sido perdonados en Cristo, perdonad. Así es que en nosotros está el poder de amar, el poder de perdonar, el poder de ser generosos, el poder de armonizar no solo en nuestras propias vidas, sino con el resto de las personas con las que
nos relacionamos. El poder de permanecer en la Escritura, el poder de permanecer en la fe y asociarnos con personas que participan de la misma fe que nosotros. Debemos de ser diligentes en ello. Y si nosotros empezamos a ejercitarnos, entonces nosotros ponemos en ejercicio lo que ya somos y como fruto se manifestará lo que Dios nos ha concedido por gracia en Cristo: el amor de Dios, la paz de Dios, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, el gozo, la alegría, el fruto del Espíritu. Pero es importante que nosotros ejercitemos lo que ya somos y lo que ya tenemos, porque si no lo ejercitamos, queda ahí adentro de nuestro espíritu y Dios nos ha diseñado para que seamos un canal de bendición. Dice la Escritura: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Versículo 1 de Romanos 6. Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Y no está hablando del bautismo en el Espíritu, pero cuando nos hemos identificado en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Y recuerde, no estamos hablando del bautismo en agua. El bautismo en agua es una señal, es un testimonio, pero aquí está hablando de identificarnos en lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros entendemos y creemos en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, cuando le recibimos al Señor como Señor y Salvador de nuestras vidas, cuando creemos en que Él llevó nuestras culpas y perdonó nuestros pecados en el Calvario, y nosotros necesitamos ser perdonados. Recuerde que dice Romanos 3:23, que todos nacimos destituidos de la gloria de Dios. Por la simiente de Adán, todos nacimos pecadores. Pero el último versículo de este capítulo 6 de Romanos 6 dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es extraordinario. Dice el versículo 5: porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en su semejanza de muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se fue el 6, sabiendo que en nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fuimos crucificados, nuestra vieja naturaleza, nuestro espíritu destituido fue crucificado en el Calvario juntamente con Cristo. Esto en el ámbito espiritual. Dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros considerémonos muertos al pecado, considerémonos muertos a la enfermedad, considerémonos muertos a la escasez, considerémonos muertos a la condenación y a la culpa, considerémonos muertos a la maldición, consideremos muertos a la depresión, a la inseguridad, a la vergüenza, al rechazo, considerémonos muertos al sufrimiento, considerémonos muertos al pecado para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Habiendo sido liberados o libertados, aprendamos, ejercitémonos para vivir la libertad con la cual ya hemos sido libres por Cristo. No reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que le obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestros cuerpos al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentáis vuestros mismos cuerpos o a vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará más de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es importante que lo entendamos, lo creamos y lo vivamos. Yo no voy a vivir o forzar a vivir la palabra. No, la palabra tiene que renovar mi mente y concebirse en mi corazón para que produzca un fruto apacible, un fruto de justicia en Cristo Jesús, de tal manera que entonces lo que dice la Escritura pueda ser mi vida. Vida nueva, vida abundante en Cristo. Versículo 15. Entonces, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Dice la Escritura 16. ¿No sabéis que si te sometes a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces?
Si obedeces al pecado, te conviertes en esclavo del pecado. Pero si obedeces o si te sometes a la obediencia de Cristo, es decir, a la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, te haces ministro o siervo de la justicia. Somos la justicia de Dios en Cristo. Por gracia sois, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habiendo obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia, libertados del pecado. Aunque la ley regía nuestras vidas antes de Cristo, la ley no puede seguir controlando nuestras vidas y nosotros no podemos seguir queriendo cumplir la ley porque esto es imposible, porque aquel que observa y aquel que propone o intenta poner la ley de Moisés en su vida, lo único que va a causar es que el pecado se manifieste. Romanos capítulo 7 lo enseña, no lo vamos a describir ni a enseñar ahorita. Pero dice el apóstol Pablo, yo no conocía el pecado hasta que la ley vino a decirme que era pecado. Y cuando la ley apareció, la ley no es mala, pero no puede, la ley es buena, pero no puede hacer bueno al hombre. La ley es perfecta, pero no puede perfeccionar al hombre. La ley fue dada para que el hombre entendiera que estaba destituido de la gloria de Dios, que su vida era pecado y que el pecado estaba presente y que entendiera la necesidad de ser salvado porque el pecado lleva muerte. Y por eso la ley es como un tutor hasta que Cristo vino y pagó por nuestras deudas y perdonó todos nuestros pecados en su obra terminada, completa y perfecta. Dice entonces, cuando éramos esclavos del pecado éramos libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas en las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Así es que es importante que entendamos que todas estas cosas de las que hablamos son un fruto. La salvación, prosperidad, restauración, aceptación, gloria de Cristo, prosperidad, salud, bienestar, libertad de pensamiento, bendición, justificación, santificación, sabiduría, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, son fruto de lo que ya somos en Cristo. No son cosas que tenemos que perseguir, pero sí es importante que en este nuevo año ejercitemos lo que ya tenemos. Nadie puede intentar hacer de lo que no es. Le pongo un ejemplo muy rápido. Hay quienes piensan que somos pecadores o pensaban o siguen pensando que el hombre es pecador porque hace pecados y no es así. El hombre es pecador porque esa es su naturaleza al nacimiento, por la simiente corrupta de Adán. Pero por causa de que el hombre es pecador, hace pecados. Así es que tú y yo ahora somos la justicia de Dios en Cristo. Esa es nuestra esencia. Ese es nuestro nuevo yo espiritual. Y nuestra mente tiene que saberlo y nuestro cuerpo tiene que vivirlo. Y solo es a través de la palabra. Y la palabra de Cristo nos enseña lo que ahora somos en Cristo. La palabra de Cristo nos enseña lo que Cristo es, su persona divina, su obra terminada, completa y perfecta, lo que ahora somos en Él, lo que fuimos llamados a ser y a tener en Cristo. Pero es importante que nos ejercitemos. Como dice la Escritura, ¿cómo puedes decir que amas a Dios, a quien no ves, cuando a tu hermano que tiene necesidad no le apoyas? A tu hermano a quien ves tienes que demostrarle o tienes que apoyarle más que demostrarle, porque a nadie tenemos que demostrar, porque no nos comparamos los unos a los otros, sino que nosotros debemos vernos solamente en Cristo. Pero lo importante de esto es que el amor necesita ejercitarse en nuestras vidas y para eso tenemos que entender lo que es el amor. Ya estaremos compartiendo y predicando, pero si tú quieres meditar al respecto, lee la escritura en 1 Corintios capítulo 13 acerca del amor. Y tenemos que aprender a perdonar. Y tenemos que aprender a apoyar, a ayudar, a ser pacientes, a estar contentos. Recuerda que estar contentos, el corazón contento es como una medicina para nuestro cuerpo. A tener la palabra es vida. La palabra es espíritu y es vida. Así es que gocémonos y creamos en lo que Dios nos ha dado. Nadie puede decir que ama a Dios si no conoce su palabra. Yo he escuchado testimonios en donde las personas dicen, me enamoré más de Dios.
Pero enamorarme más de algo o de alguien necesita resultados, necesita evidencias. Y enamorarme más de Dios es tener más actos de gratitud hacia Él, de adoración hacia Él y de conocerle a través de su escritura. No el que lea más la Biblia es el que ama más a Dios, pero el que ha concebido más en su corazón la palabra puede entender y creer cuánto Dios nos ama y puede manifestar y ejercitar más el amor que Dios nos ha dado. Nadie puede decir que ama a sus hermanos si no se ejercita acompañándolos, estando aún en las tristezas o en las alegrías, apoyándolos en las necesidades, porque Dios nos ha llamado a ver los unos por los otros. Nadie puede decir que hace tal cosa o que tiene tal cosa si no pone en acción lo que ya es. Recuerda, no vamos como mandas, como mandamientos en nuestras vidas a poner una lista de condiciones las que tenemos que cumplir. No, no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a entender lo que Cristo es, lo que Cristo hizo por nosotros, lo que ahora somos en Cristo, lo que fuimos llamados a tener y hacer de acuerdo al poder que nos ha sido dado, al nombre de Jesús, a su palabra, a su Espíritu Santo, a su amor, al poder de su perdón. Porque esto es extraordinario lo que nos ha sido concedido en Cristo, a su Espíritu Santo, para entonces ejercitarnos. Pero yo te animo en el nombre de Jesús a que este año, a este nuevo año, entiendas, conozcas, creas correctamente lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y lo que ahora tú eres y lo que fuiste llamado a ser y a tener para que vivas en la extraordinaria vida abundante de Cristo y que verdaderamente no solo entiendas que has sido libertado, que eres libre, pero que vivas en esa libertad para que tú puedas sacar de la esclavitud a muchos y puedas ser un canal de bendición verdadero a todo un mundo que está a tu alrededor, a una gran cantidad de personas que están a tu alcance, ya sea a través de tu presencia física o inclusive a través de las redes sociales o de la comunicación a distancia, pero que tú puedas ser un verdadero canal de bendición para que muchos vengan al conocimiento de la verdad y que entiendan también que han sido libertados por Cristo y que puedan experimentar la libertad extraordinaria que ahora tenemos en el precioso y maravilloso Señor nuestro y Salvador, Cristo Jesús, el libertador de nuestras vidas. Nos ha libertado, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte, de la esclavitud, del reino de las tinieblas. Y ahora vivimos y somos de Él. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre, te damos por tu amor incondicional, por tu perdón, por tu salvación, por tu Hijo amado Jesús, por tu Espíritu Santo en nosotros, tu palabra, tu nombre, tu poder. Gracias, Señor Jesús, por la vida que nos has dado, porque tú moras en nuestros corazones y porque tú nos llamas a conocerte, a conocer lo que tú eres, a tener intimidad y amistad contigo, a vivir para ti, a vivir tu llamado, tu herencia y tu poder en nuestras vidas y a manifestar el que ya hemos sido liberados, siendo verdaderamente libres, permaneciendo en tu palabra, conociendo todas las verdades del Evangelio, todo lo que tú has hecho por nosotros para ser verdaderamente libres. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Cristo. En Cristo declaramos que somos total y completamente perdonados, sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Somos más que vencedores. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos de la abundancia de tu gracia, Señor, y del regalo gratuito de tu justicia, sabiendo que fuimos llamados a reinar en vida y ahora declaramos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como tú eres, Señor Jesús, así somos nosotros en este mundo. Amén, amén y amén.